Capítulo 15. Esta es la prueba del caso. Lo que nosotros pensamos de él determinará lo que somos. En la persona de Howard Rourke debemos aplastar las fuerzas del egoísmo y del individualismo antisocial, la maldición de nuestro mundo moderno, que se nos muestra aquí en sus últimas consecuencias. Conforme se ha mencionado al principio de esta sección, el fiscal del distrito posee ahora una prueba evidente. Por el momento no podemos revelar su naturaleza, que demuestra que Howard Rourke exclusivamente es culpable. Nosotros, el pueblo, pedimos ahora justicia. Esto apareció en una vocecita a fines de mayo. Gal Winand lo leyó en su automóvil yendo a la casa desde el aeropuerto. Había llegado desde Chicago, donde había ido a hacer una última tentativa para conservar un anunciante nacional que había rehusado renovar el contrato de $3 millones. 2 días de esfuerzos hábiles habían fracasado. Al bajar del aeroplano, Newmark tomó los diarios de Nueva York. Su automóvil estaba esperando para conducirle a su casa de campo. Después leyó una vocecita. En el primer momento se preguntó qué diario tenía en la mano. Miró el nombre en la parte superior de la página. Era el banner, sin embargo, y allí estaba la columna, en su propio lugar, columna primera, primera página, sección segunda. Se inclinó hacia adelante para decirle al chofer que lo llevara a su oficina. Estuvo con el diario abierto sobre sus piernas hasta que el auto se detuvo frente al edificio del Banner. Se dio cuenta de súbito, al entrar al edificio, que lo estaban esperando. Se dio cuenta por los ojos de los reporteros que salían del ascensor, en la postura del ascensorista en quien luchaban el deseo de volverse y el de mirarlo fijamente, en la repentina inmovilidad de los hombres que encontraba, en la interrupción del tic-tac de la máquina de escribir de una secretaria, en la mano levantada de otra. Se dio cuenta de que todos estaban enterados de lo increíble. Al principio sintió una vaga desazón por la contenida sorpresa de la espera que lo rodeaba, y pensó que algo debía de andar mal si en la mente de alguno de sus empleados podía existir la menor duda acerca del resultado de una discusión entre él y Tuffy. Pero no tenía tiempo de tomar nota de sus propias reacciones. No podía ocupar su atención, salvo por la sofocación que sufría, por la presión de algo contra los huesos de la cara, contra sus dientes, sus mejillas, el puente de la nariz, y comprendió que debía hacer retroceder aquello, sujetarlo, amarrarlo. No saludó a nadie y se dirigió a su despacho. Alba Scarrett estaba arrepantigado en una silla. Scarrett tenía un vendaje de gasa blanca, manchada, en torno a la garganta y las mejillas rotas. Winand se detuvo en medio de la habitación. Las personas que había en las otras oficinas se habían sentido aliviadas porque el rostro de Winand demostraba calma. Alba Scarrett lo conocía mejor. Gail, yo no estaba aquí, vomitó en un murmullo crujiente que no era una voz en ningún sentido. He faltado 2 días. Laringitis. Pregúntale a mi médico. Yo no estaba aquí. Acabo de levantarme de la cama. Míreme, tengo fiebre. Quiero decir que el médico no quería que viniese, pero decidí levantarme. Quiero decir, Gail, que no estaba aquí, no estaba aquí. No estaba seguro de si Winand lo escuchaba, pero Winand lo dejó terminar. Después tomó el aspecto de estar escuchando, como si los sonidos le llegaran con demora. Luego de un instante, preguntó: ¿quién estaba en el departamento de corrección de pruebas? Lo examinaron Allen y Falk. Eche a Jardín, a Allen, a Falk y a Tuji. Páguele la indemnización de contrato Jardín, pero no a Tuji.
que en 15 minutos estén fuera del edificio. Harding era el reactor jefe, Falk, un corrector, Allen, el jefe de los correctores. Todos trabajaban en el Banner desde hacía 10 años. Era como si Scarlett hubiese oído una noticia sensacional que anunciara un juicio político contra el presidente de la República, la destrucción de la ciudad de Nueva York por un meteoro o el hundimiento de California en el Océano Pacífico. Gail gritó, «No podemos. Salga de aquí». Scarlett salió. Winand apretó un botón y dijo, en contestación a la trémula voz de la mujer que hablaba desde fuera, «No recibo a nadie». «Está bien, señor Winand». Apretó un botón y habló el jefe de circulación. «Suspenda el envío de ejemplares a la calle». «Señor Winand, es demasiado tarde. La mayoría de ellos». «Suspéndalos». «Está bien, señor Winand». Quería poner la cabeza debajo de la mesa, tenderse tranquilo y descansar, solo que la forma de descanso que él necesitaba no existía, era más grande que el sueño, que la muerte, que el descanso de no haber vivido nunca. El deseo era como un secreto vituperio contra él mismo, porque sabía que la presión que desgarraba su cerebro significaba lo opuesto, una llamada urgente a la acción, tan fuerte que se sentía paralizado. Buscaba hojas de papel en blanco, olvidando dónde las guardaba. Tenía que escribir una editorial que lo explicara todo y contraatacar. Tenía prisa. No se sentía bien por cada minuto que transcurría sin haber escrito nada. La presión desapareció con las primeras palabras que escribió en el papel. Se dijo, mientras su mano se movía con rapidez, que había un poder en las palabras, después, para los que las escuchaban, pero primero para el que las había creado, eran una fuerza saludable, una solución como la apertura de una barrera. Pensó que era quizás el secreto básico que los hombres de ciencia nunca habían descubierto, la primera fuente de la vida, lo que ocurre cuando un pensamiento cobra forma. Oía el rumor, la vibración en las paredes de su oficina, en el suelo. Las rotativas estaban imprimiendo un diario popular de la tarde, el Clairon. Se sonrió al escuchar el ruido. Su mano se movía más aprisa, como si el sonido fuera energía que le inyectaban en los dedos. Abandonó su «nosotros» en el editorial. Escribió, «Y si mis lectores o mis enemigos quieran reírse de mí por este incidente, lo aceptaré y lo consideraré como el pago de una deuda contraída. Lo he merecido». Pensó, es el corazón del edificio que late. ¿Qué hora es? ¿Lo he oído? ¿O es mi propio corazón? Una vez el médico puso los extremos de su estetoscopio en mis oídos y me hizo escuchar los latidos de mi propio corazón. Sonaba igual. Él dijo que yo era un animal sano y que tenía salud para muchos años. Para muchos años. He forzado, equivocadamente, a mis lectores a leer a un pillastre despreciable cuya estatura espiritual es mi única excusa. Yo no había llegado a un grado tal de desprecio por la sociedad como para considerarlo perjudicial. Tengo todavía suficiente respeto por mis conciudadanos para pensar que Swarstugi puede constituir una amenaza. Se dice que los sonidos no mueren nunca, sino que viajan por el espacio. ¿Qué ocurre con los latidos de mi corazón? Tantos en 56 años pueden unirse alguna vez en una especie de condensador y sacar partido de ellos. Si fueran retransmitidos, el resultado sería la marcha de esas trenzas. Pero yo lo he prohijado bajo la insignia de mi diario y así la condenación pública es un acto extraño, humillante para que se pueda realizar en nuestra época. Tal es el castigo que me impongo a mí mismo ahora.
No son 56 años de esas suaves notas de sonido que ningún hombre apoyó nunca escuchar aisladamente, una a una, no como una coma, sino como un punto, una larga línea de puntos unidos sobre una página para alimentar esas prensas. No son 56, sino 31. Los 25 años restantes me sirvieron para prepararme. Tenía 25 años cuando coloqué sobre la puerta la nueva denominación. Los propietarios de diarios no les cambian sus nombres. Esto lo hizo The New York Banner, el Banner de Gal Winand. Pido perdón a todos los que han leído este diario. Soy un animal sano, y lo que brota de mi es salud. Debo traer aquí un médico para que escuche estas rotativas, sonreirá con gusto, como suelen hacer los médicos cuando tienen la satisfacción de encontrar, por casualidad, un espécimen de perfecta salud, bastante raro, por otra parte, y yo le daré el placer de que escuche el sonido más sano que jamás haya escuchado. Dirá que el Banner gozará de salud por muchos años. La puerta de la oficina se abrió y entró el Zwarstugi. Winand dejó que cruzara la habitación y se acercase a la mesa, sin un gesto de protesta. Winand se dijo que tenía curiosidad, si la curiosidad podía surgir del abismo en alguna forma, como esos dibujos de escarabajos del tamaño de una casa que avanzaban sobre las figuras humanas en las páginas del suplemento dominical del Banner. Curiosidad porque el Zwarstugi estaba todavía en el edificio, porque Tugi había conseguido entrar contraviniendo las órdenes que le había dado, y curiosidad porque estaba riéndose. He venido a despedirme, señor Winand, dijo Tugi. Tenía el rostro sereno. No expresaba gozo. Era la cara de un artista que sabía que se constituía una derrota y hacía el esfuerzo máximo para parecer normal. Y para decirle que volveré a este empleo, con la misma columna, en esta misma casa. En el intervalo habrá visto el error que ha cometido. Perdóneme, sé que es completamente de mal gusto, pero he esperado 13 años para llegar a esto y crea que me puedo permitir unos minutos como recompensa. Así que usted era un hombre poderoso que amaba su sentido de la propiedad. ¿Se ha detenido alguna vez a pensar en lo que había sobre ella? ¿Se ha detenido para asegurar los cimientos? No, porque usted es un hombre práctico. Los hombres prácticos manejan las cuentas bancarias, las propiedades, los contratos de anuncios, los títulos valiosos. Dejan a los intelectuales poco prácticos, como yo, que analicemos químicamente los títulos para que aprendamos algunas cosas acerca de la fuente de oro, y nos dejan las trivialidades como el teatro, el cine, la radio, las escuelas, las secciones bibliográficas y la crítica de arquitectura. No nos dan nada más que un calmante para que nos quedemos quietos y perdamos nuestro tiempo en las cosas sin importancia de la vida mientras ustedes hacen dinero. El dinero es el poder. ¿No es así, señor Winand? Así que usted iba detrás del poder, señor Winand. ¿Del poder sobre los hombres? Pobre aficionado. Nunca ha descubierto la naturaleza de su propia ambición, de lo contrario, habría sabido que carecía de condiciones para ello. Usted no podía emplear los métodos que se requieren y no le hubieran gustado los resultados. No ha sido suficientemente pícaro. No me importa decírselo porque no sé qué es peor, si un gran pícaro o un gigante tonto. Esa es la razón por la cual volveré. Cuando vuelva, yo dirigiré este diario. Winand repuso tranquilamente. Cuando vuelva, ahora váyase de aquí. La reacción del Banner se declaró en huelga. La unión de empleados de Winand salió formando un solo grupo. Muchos otros que no eran socios se adhirieron a ellos. El grupo de tipógrafos se quedó. A Winand nunca le había importado la unión.
Pagaba salarios más altos que cualquier otro propietario de diarios y nunca había sido demandado en cuestiones económicas. Si los empleados querían divertirse escuchando discursos, no veía ninguna razón para preocuparse por eso. Dominica había tratado de ponerlo sobre aviso, una vez, Gal, si los empleados quieren organizarse para tratar de sus salarios o de las horas de trabajo, están en su completo derecho, pero ya que no tienen propósito tangible, harías mejor en vigilarlos de cerca. Querida, ¿cuántas veces te lo he dicho? No te preocupes del banner. Nunca se tomó la molestia de saber quiénes pertenecían a la unión. Ahora llegaba a la conclusión que el número de miembros era pequeño, pero decisivo, pues incluía a todos los hombres clave, no a los jefes principales, sino a los de una categoría más baja, elegidos expertamente. Eran los hombres activos, las pocas bujías indispensables, los más firmes, los reporteros, los reactores. Consultó sus hojas de servicios. La mayoría de ellos habían sido empleados en los últimos 8 años, todos recomendados por Tuji. Los que no eran miembros se adhirieron por varias razones, algunos porque odiaban a Winand, otros porque tenían miedo de quedarse y les parecía más fácil que analizar las consecuencias. Un individuo, un tímido hombrecito, encontró a Winand en el vestíbulo y se detuvo para gritarle: «Volveremos, querido, entonces tocaremos una música distinta». Algunos se fueron para evitar la vista de Winand. Otros jugaron sobre seguro. «Señor Winand, me indigna hacerlo, me indigna muchísimo. No tenía nada que ver con la unión, pero una huelga es una huelga y no puedo ser un traidor». Hablando sinceramente, señor Winand, no sé quién tiene y quién no tiene razón. Creo que Swarstuji le jugó una mala pasada y Jardín no tenía que haber dejado que se saliera con la suya. Pero, ¿cómo puede estar uno seguro de lo que está bien tocante a cualquier cosa en nuestros días? Y lo que no pienso es cruzar las líneas de los piquetes. No, señor. Lo que sé es que los piquetes existen, tengan o no razón. Los huelguistas presentaron 2 reclamaciones: que se volviera a admitir a los 4 hombres que habían sido echados y que se cambiara la conducta del banner en el asunto de Cortland. Harding, el redactor jefe, escribió en Nuevas Fronteras un artículo explicando su posición. Ignoraba las órdenes del señor Winand en materia de orientación. Lo hice con la plena comprensión que la responsabilidad implica. Los señores Tuji, Alien, Falk y yo deseamos salvar al banner por el interés mismo de los empleados, de los accionistas y de los lectores. Quisimos conducir a la razón al señor Winand por medios pacíficos. Esperábamos que nos hubiese dado las gracias una vez que hubiese visto que el banner compartía la posición de la mayor parte de la prensa del país. Conocíamos el carácter arbitrario, imprevisible e inescrupuloso de nuestro jefe, pero corrimos el riesgo de sacrificarnos a nuestro deber profesional. Mientras que reconocíamos el derecho de un propietario a dictar la orientación de su diario en cuestiones políticas, sociológicas y económicas, creemos que la situación pasa a los límites de la decencia cuando un propietario de diarios pretende que hombres que se respetan tengan que defender la causa de un criminal común. Queremos que el señor Winand se dé cuenta de que los días de la dictadura de un solo hombre han pasado. ¿Hemos de tener una palabra en la dirección del trabajo con el cual nos ganamos la vida? Es una lucha por la libertad de prensa. El señor Harding tenía 60 años, poseía una estancia en Long Island y compartía su tiempo entre matar mosquitos y la cría de faisanes. Su esposa, que no tenía hijos, era miembro del directorio del Taller de Estudios Sociales. Tuji, su principal conferenciante, la había hecho ingresar.
Ella había escrito el artículo de su marido. Los dos empleados que habían sido echados pertenecían a la Unión de Tuji. La hija de Ellen era una actriz joven y hermosa que figuraba como estrella en todas las obras de Ike. El hermano de Falk era secretario de Lancelot Clouky. Unos pocos empleados se habían quedado con él, los viejos y los aprendices. A menudo llegaban por la mañana con heridas en el rostro y sangre en el cuello. Uno había entrado tropezones con la cabeza abierta y había sido llevado en una ambulancia. No era por coraje ni por lealtad, sino por inercia. Habían vivido demasiado tiempo con la convicción de que el mundo terminaría si perdían sus empleos en el Banner. Los viejos no comprendían. Los jóvenes no se preocupaban. Algunos aprendices habían sido enviados para hacer informaciones. La mayoría de sus trabajos eran de tal calidad que Winnan se vio obligado a transformar su pesar en carcajadas. Nunca había leído un inglés tan petulante. Podía ver el orgullo del joven ambicioso que al fin llegaba a ser periodista. Pero no se rió cuando los trabajos aparecieron en el diario tal como habían sido escritos, pues no había correctores. Trató de contratar nuevos empleados. Ofreció sueldos extravagantes. La gente que él quería se negaba a trabajar con él. Pocos hombres contestaron a su oferta y aunque no lo hubiese deseado tenía que emplearlos. Eran hombres que no habían estado en un diario de reputación desde hacía 10 años, eran de aquellos a los cuales un mes atrás no les habría permitido entrar en el vestíbulo del edificio. Algunos fueron echados a los 2 días de llegar, otros se quedaron. La mayor parte del tiempo estaban borrachos. Algunos actuaban como si le estuviesen haciendo un favor a Winnan. No se enoje, Gael, viejo, dijo uno, y fue echado por la escalera. Se rompió un tobillo y se sentó en el rellano mirando a Winnan con un aire de completo asombro. Otros eran más sutiles, estaban en acecho y miraban a Winnan con disimulo, casi pestañeando, como si quisieran significar que eran criminales complicados en un negocio sucio. Apeló a la escuela de periodismo. Nadie respondió. Un grupo de estudiantes le envió una resolución firmada por todos sus miembros. Al ingresar en nuestra carrera puesta la mirada en la dignidad de nuestra profesión, para dedicarnos a elevar el honor de la prensa, sentimos que ninguno de nosotros podría conservar su propio respeto si aceptara un ofrecimiento como el suyo. El jefe de noticias se había quedado, el de informaciones urbanas se había ido. Winnan trabajó como redactor de noticias de la ciudad, como jefe de redacción, redactor de telegramas, corrector de pruebas, redactor. No salía al edificio. Dormía en un diván de su despacho, conforme había hecho en los primeros años de existencia del Banner. Sin chaqueta, sin corbata, abierto el cuello de la camisa, subía y bajaba las escaleras y sus pasos sonaban como la matraca de una ametralladora. 2 muchachos ascensoristas se habían quedado, los otros habían desaparecido, nadie sabía exactamente cuándo y por qué, si impulsados por la simpatía hacia la huelga, por temor o por simple desánimo. Alba Scarrett pudo alcanzar a comprender la serenidad de Winnan. La brillante máquina, y esta, pensó Scarrett, era la palabra que realmente siempre había tenido en su cabeza para referirse a Winnan, nunca había funcionado tan bien. Sus palabras eran breves, sus órdenes rápidas, sus decisiones inmediatas. En la confusión de las máquinas, del plomo, la grasa, la tinta, el papel de desecho, las oficinas sin barrer, los despachos vacíos, los vidrios que estallaban en súbitos chubascos cuando arrojaban un ladrillo de la calle, Winnan se movía como una figura que se hubiera duplicado, sobrepuesto a su pasado, fuera de lugar y de proporción.
No pertenece a este lugar, se dijo Scarlett, porque no parece moderno. Esta es la cuestión, no parece moderno a pesar de los trajes que usa, parece algo surgido de una catedral gótica. La cabeza de Patricio se mantenía erguida, el descarnado rostro se había adelgazado más aún. Era el capitán de un barco que todos sabían que se hundía, menos él. Alba Scarlett se había quedado. No había aferrado la realidad de los acontecimientos, los barajaba con estupor, sentía un fresco estremecimiento de vacilación cada mañana cuando se dirigía al edificio y veía los grupos. No sufría más injuria que algunos tomates que arrojaban al parabrisas de su automóvil. Intentaba ayudar a Winnan, trataba de hacer su trabajo y el de 5 hombres más, pero no podía terminar la tarea de un día común. Hacer perder tiempo a los demás, interrumpiéndolos para preguntarles, ¿pero por qué? ¿Porque así es súbito? Vio una enfermera con uniforme blanco que cruzaba el vestíbulo. Un botiquín de urgencias se había establecido en la planta baja. La vio que llevaba el cesto de papeles con esponjosos pedazos de gasa manchada de sangre. Se volvió porque aquello la asqueaba. No era por lo que veía, sino por el terreno mayor de una deducción que hacía su instinto, aquel edificio moderno, tranquilo en la limpieza de sus pisos encerados, respetable en el estricto decorado de los negocios modernos, un lugar donde se traficaba en cuestiones tan racionales como escribir palabras y contratos comerciales, donde uno aceptaba anuncios para trajes de niños y charlaba sobre el golf, haya llegado a ser, en el lapso de pocos días, un sitio donde uno llevaba residuos ensangrentados a través del vestíbulo. ¿Por qué?, pensó Scarlett. No puedo comprenderlo, zumbaba con una monotonía cualquiera que se le acercaba. No alcanzaba a comprender cómo Tuji había conseguido tanto poder. Y Ellsworth es un hombre culto, un idealista, no es un sucio extremista de los que hablan sobre una caja de jabón, es muy cordial e ingenioso y tiene mucha erudición. Un hombre que bromea todo el tiempo no es un hombre violento. Ellsworth no quiso hacer esto, no sabía que lo conduciría a esta situación, él ama a la gente, me hubiera jugado la cabeza por Ellsworth Tuji. Una vez, estando en el despacho de Winnan, se atrevió a decir: Gael, ¿por qué no transige? Porque, al menos, no se ve con ellos. Cállese. Pero Gael, podría ser que hubiera un poco de verdad del lado de ellos. Son periodistas. Ellos sostienen que la libertad de prensa. Entonces vio el acceso de ira que había esperado durante días para ponerse a salvo, las pupilas azules que desaparecían en una mancha blanca, los ojos como globos luminosos y ciegos en un rostro que era todo cavidades, las manos temblorosas. Pero en un instante vio lo que nunca había presenciado, vio que Winnan superaba el acceso, sin ruido, sin darle curso. Vio la fatiga del esfuerzo en las sienes hundidas y los puños en el borde del escritorio. Alba, si yo no me hubiera sentado en la escalera de la Gazette durante una semana, ¿dónde estaría la prensa que ellos piden que sea libre? Había agentes de policía en el exterior y en el vestíbulo de la casa. Servían de amparo, pero no mucho. Una noche arrojaron un ácido en la entrada principal. Quemó los cristales de las ventanas de la planta baja y dejó manchas leprosas en las paredes. La arena en los cojinetes paró una de las máquinas impresoras. A un oscuro propietario de una charcutería le destrozaron el establecimiento por anunciar en el banner. Muchos pequeños anunciantes se retiraron. Los camiones de reparto de Winnan fueron destrozados. Mataron a un chofer.
Los huelguistas de la Unión de Empleados de Guinan publicaron una protesta contra los actos de violencia porque la Unión no los había instigado y sus miembros no sabían quién había sido. Nuevas Fronteras dijo algo sobre los lamentables excesos, pero lo refirió a los estallidos espontáneos del justificado furor popular. Omar Slotern, en nombre de un grupo que se designaba a sí mismo como el de los comerciantes liberales, le envió a Guinan una nota expresándole que cancelaba el contrato de publicidad. Demándenos, si quiere. Creemos que tenemos una causa legítima para efectuar la cancelación. Nos hayamos comprometido a anunciar en un diario respetable y no en una hoja que se ha transformado en una desgracia pública, que trae patrullas a nuestras puertas, que arruina nuestros negocios y que nadie lee. El grupo incluía a la mayoría de los más ricos anunciantes del Banner. Gail Winand estaba en la ventana de su despacho y contemplaba la ciudad. He apoyado huelgas, a veces, cuando era peligroso hacerlas. He combatido a Dalwinan toda mi vida. Nunca creí que llegara un día en que me vería forzado a decir, como lo digo ahora, que estoy al lado de Winand, escribió Ostangeyer en la Chronicle. Winand le envió una esquela, váyase al diablo, no le pidió que me defendiera. Y.W. Nuevas Fronteras describió a Ostangeyer como un reaccionario que se ha vendido a los grandes intereses. Las señoras intelectuales de sociedad dijeron que Ostangeyer estaba pasado de moda. Gail Winand, de pie junto a la mesa de redacción, escribía los editoriales como de costumbre. Los redactores que se habían quedado no notaron ningún cambio en él, oraba sin prisa, sin estallido de cólera. No había nada que evidenciara que algunas de sus acciones eran nuevas. Iba a la sala de máquinas y se quedaba mirando la blanca corriente que brotaba de los gigantes rugientes y escuchaba el ruido. Recogía un lingote de plomo del suelo, en la sala de composición, y lo manoseaba distraídamente sobre la palma de la mano, como si fuese un trozo de jade, y lo colocaba con cuidado sobre la mesa como si temiese que lo malgastaran. Combatía todas las formas de derroche, sin advertirlo, con ademanes instintivos, recuperaba lápices, pasaba media hora en reparar una máquina de escribir mientras el teléfono sonaba sin que nadie acudiese a contestar. No era por economías, porque firmaba cheques sin mirar las cifras. Scarlett estaba asustado al pensar en las cantidades que le costaba cada día que pasaba. Se trataba de las cosas que formaban parte del edificio donde amaba cada picaporte. Todo lo que pertenecía al Banner le pertenecía a él. Al atardecer le telefoneaba a Dominique, que estaba en el campo. Bien. Todo bien. No escuches a los alarmistas. No, al diablo con él. Tú sabes que no quiero hablar del condenado diario. Dime, ¿cómo está el jardín? ¿Has ido a nadar hoy? Dime algo del lago. ¿Qué vestido te pusiste? Escucha la WLX esta noche. A la noche estará tu preferido, el segundo concierto de Rachmaninoff. Claro que tengo tiempo de estar informado de todo. Oh, está bien, veo que uno no puede engañar a una periodista. Corregí la página de radio. Por supuesto tenemos mucha ayuda. Es que no me puedo confiar en los nuevos muchachos y tuve un momento para aprovechar. Sobre todo, no vengas a la ciudad. Me lo has prometido. Buenas noches, querida. Colgaba y se quedaba mirando el teléfono, sonriente. El pensamiento del campo era como el pensamiento de un continente que se extendía más allá del océano, que no se podía cruzar. Le daba la impresión de que estaba encerrado en una fortaleza sitiada y eso le gustaba, no el hecho, sino la impresión.
Una noche salió para ir al restaurante que había frente del diario. Hacía 2 días que no tomaba una comida completa. Las calles estaban todavía iluminadas cuando volvió. La plácida niebla de color castaño del verano parecía conservar los rayos del sol empañados en el aire cálido como para emprender un movimiento de retirada, aunque el sol se hubiera ido hacía rato, y hacía que el cielo pareciera fresco y la calle sucia. Había parches marrones y anaranjados en las esquinas de los viejos edificios. Vio los grupos que paseaban enfrente de la entrada del banner. Era noche y marchaban dando vuelta, formando un largo óvalo en la acera. Reconoció a uno de los muchachos. Era un reportero de noticias policíacas. A los demás nunca los había visto. Llevaban carteles con inscripciones: Tuji, Jardín, Alien, Falk. La libertad de prensa. Gal Winnan pisotea los derechos humanos. Recordó las noches que había dormido en un diván, en el viejo edificio del Banner, en los primeros años, porque había que pagar las nuevas máquinas y el diario tenía que estar en la calle antes que sus competidores. Una noche tosió y arrojó sangre, pero no quiso ver al médico. Se apresuró a entrar en el edificio. Las prensas estaban trabajando. Se detuvo y escuchó un instante. Por la noche el edificio estaba tranquilo. Parecía más grande, como si el sonido ocupara espacio y de noche lo evacuara. Había paneles de luz en las ventanas abiertas a largos trechos. Una máquina de escribir solitaria tecleaba en alguna parte, monótonamente, como un grifo que goteara. Winnan atravesó los pasillos. Se acordó de los hombres que habían querido trabajar con él cuando sostenía canallas conocidos en las elecciones municipales, cuando arruinaba reputaciones con libelos escandalosos, cuando sollozaba por las madres de los gángsters. Hombres de talento, hombres respetados estaban ansiosos de trabajar con él. Ahora había comenzado a ser honrado por primera vez en su carrera. Estaba ansioso realizando su campaña con ayuda de latores vagos, borrachines y la de humildes ganapanes demasiado pasivos para marcharse. La culpa, se dijo, quizá no estuviera en aquellos que ahora se negaban a trabajar con él. El sol rozaba el tintero cuadrado de su escritorio. Esto le hizo pensar a Winnan en una bebida fría, echado en el césped con ropas blancas y la caricia de la hierba en los brazos desnudos. Trató de no mirar el alegre reflejo dorado y siguió escribiendo. Ocurría una mañana, durante la segunda semana de huelga. Se había retirado a su despacho por una hora y había dado órdenes para que no lo molestaran. Tenía que terminar un artículo, pero en realidad era una excusa para no ver lo que ocurría en la casa durante aquel tiempo. La puerta se abrió sin que nadie se hiciese anunciar y Dominique penetró en él. No le había permitido la entrada desde la época de su casamiento. Winnan se levantó, con una especie de obediencia tranquila en sus movimientos y sin permitirse ninguna pregunta. Ella llevaba un traje de color de coral. Estaba como si detrás de ella estuviera el lago y la luz del sol se elevara de los pliegues de su ropa. Gail, he venido a ocupar mi antiguo puesto en el banner. Él la miró en silencio, después se sonrió con una sonrisa de convaleciente. Winnan volvió al escritorio, cogió las hojas que había escrito y entregándoselas, le dijo: «Lleva esto a la sala de atrás. Recoge los cablegramas y tráemelos. Después te presentas a Manning en la sección de noticias de la ciudad. Lo imposible, lo que no se puede expresar en una palabra, con una mirada, con un ademán, la completa unión de dos seres en una completa comprensión se efectuó por intermedio de un pequeño montón de papeles que pasó de una mano a otra. Los dedos no se tocaron.
Ella giró sobre sus talones y salió de la oficina. En 2 días se sintió como si nunca hubiese dejado la redacción del banner, solo que ahora no escribía una sección sobre casas, sino que se ocupaba en cualquier parte donde fuera necesaria una mano competente para llenar un hueco. Está muy bien, Alba, le dijo a Scarlett, es un empleo bien femenino hacer de costurera. Estoy aquí para pegar parches donde sea necesario, y, hombre, esta ropa se escose tan pronto. Llámeme siempre que uno de los nuevos periodistas pierda la chaveta más de lo acostumbrado. Scarlett no podía comprender su tono, sus maneras, su presencia. Usted es un salvavidas, Dominique, murmuró tristemente. Al verla me parece que estamos en los días pasados y, oh, como desearía que fuesen los días pasados. Pero no alcanzo a comprender. Dahl no permitía una fotografía suya cuando este era un lugar respetable y decente y, ahora, cuando está prácticamente tan seguro como un preso en medio de una sublevación de condenados, le permite que trabaje aquí. Dejemos los comentarios, Alba. No tenemos tiempo. Dominique escribió un brillante comentario de un film que no había visto. Escribió deprisa un relato de una asamblea a la que no había asistido. Preparó una lista de recetas para la sección Platos Diarios cuando la mujer encargada dejó de presentarse una mañana. No sabía que usted cocinaba, le dijo Scarlett. Yo tampoco, le contestó ella. Salió una noche para tomar informaciones del incendio de un dock porque se había dado cuenta que el único empleado que estaba de guardia se había desmayado en el baño. Buen trabajo, dijo Winnan cuando leyó el relato, pero trata de hacerlo otra vez y te acribillarán a balazos. Si quieres quedarte, no tienes que salir del edificio. Ese fue el único comentario en su presencia. Le hablaba solo cuando era necesario y como a cualquier otro empleado. Él daba órdenes. Había días en que no tenían tiempo de verse uno al otro. Ella dormía en un diván, en la biblioteca. Ocasionalmente, por la noche, iba a su oficina a descansar un poco. Entonces, hablaban de generalidades, de los pequeños acontecimientos del trabajo, alegremente, como una pareja matrimonial que comenta la rutina de la vida en común. No hablaban de Rourke ni de Cortland. Ella advirtió la fotografía de Rourke en la pared de su despacho y le preguntó, ¿cuándo la colgaste? Hace más de un año. Fue la única alusión a Rourke. No comentaban la creciente furia del público contra el Banef. No especulaban acerca del porvenir. Sentían consuelo en olvidar la cuestión más allá de las paredes del edificio. Se lo podía olvidar porque ya no existía entre ellos como una interrogación, estaba resuelta y contestada. Lo que quedaba era la paz de lo simplificado. Tenían un trabajo que hacer, el trabajo de cuidar que marchase el diario, y lo hacían juntos. Ella entraba súbitamente en mitad de la noche con una taza de café caliente y él se la arrebataba agradecido, sin hacer una pausa en su trabajo. Encontraban pareados frescos en la mesa cuando los deseaba con más ansiedad. No tenía que averiguar dónde conseguía aquellas cosas. Después descubrió que ya había instalado un calentador eléctrico y un surtido de provisiones en un armario. Ella le preparaba el desayuno cuando tenía que trabajar toda la noche. Le llevaba los platos sobre un pedazo de cartón a guisa de bandeja, en el silencio de las calles desiertas que veían a través de las ventanas y las primeras luces del amanecer sobre las cimas de los edificios. Una vez la encontró con la escoba en la mano, barriendo la oficina. La conservación del departamento había sido descuidada, pues la mujer encargada de la limpieza había desaparecido y nadie tenía tiempo de advertirlo.
¿Para eso te pago? Caramba. No podemos vivir en una pocilga. No te he preguntado cuánto me pagas, pero quiero un aumento. Se apoyó en el mango de la escoba y se rió. Creo que tú piensas como todos los demás, que soy un objeto de lujo. No es verdad. ¿Quieres continuar en esta forma? Es la forma en que hubiera querido vivir toda mi vida si hubiese encontrado una razón para hacerlo. Él comprendió que su resistencia era más grande que la suya. Ella nunca mostró ningún signo de cansancio. Suponía que ella dormía, pero nunca pudo descubrir cuándo. A cualquier hora, en cualquier parte de la casa donde se encontrara, sin verlo durante horas, estaba informada de él y sabía cuándo la necesitaba. Una vez se durmió sobre la mesa. Cuando se despertó, vio a Dominique que lo miraba. Había apagado las luces, se había sentado en una silla junto a la ventana, a la luz de la luna, con el rostro vuelto hacia él, serena, observándolo. Lo primero que él vio fue su rostro. Al levantar dolorosamente la cabeza de entre sus brazos, en el primer momento, antes de que pudiese recobrar totalmente la conciencia de la realidad, sintió un súbito arrebato de cólera, una protesta impotente y desesperada, sin recordar que los había conducido a aquel lugar, a aquella situación, recordando solamente que ambos habían caído en un proceso vasto y lento de tortura y que él quería a Dominique. Ella lo había visto en su rostro antes que hubiese completado el movimiento de desperezarse. Se encaminó hacia él, se quedó junto a la silla, le tomó la cabeza entre las manos y la hizo descansar en su cuerpo, le besó los cabellos y murmuró: «Todo marchará bien, Gail, todo marchará bien». Al cabo de 3 semanas, Winnan salió del edificio una noche, sin preocuparse si quedaría algo de él cuando retornase, y se fue a ver a Rourke. No le había hablado por teléfono desde los comienzos del sitio, en cambio, Rourke le hablaba a menudo. Winnan le respondía, serenamente, sin hacer declaraciones y tratando de abreviar la conversación. Desde el principio le había avisado a Rourke: «No venga por aquí. He dado órdenes. No lo admitirán». Todo el largo recorrido hasta la casa Andrait lo hizo a pie, la marcha hacia la distancia más larga y más segura. Un viaje en coche acercaría a Rourke demasiado al edificio del Banner. «Buenas noches, Gail», dijo Rourke, serenamente, cuando entró. «Yo no sé cuál es la forma más conspicua de una mala conducta», dijo Winnan tirando su sombrero sobre una mesa que estaba junto a la puerta, si decir las cosas sin consideración o ignorarlas ruidosamente. «Estoy como al diablo». «Dígamelo». «Está como al diablo». «Siéntese, descanse y no hable. Le prepararé un baño caliente». «No, no está sucio, pero le sentará bien». «Después hablaremos». Winnan meneó la cabeza y se quedó de pie cerca de la puerta. «Howard, el Banner no lo está ayudando. Lo está destrozando». Se había preparado 6 semanas para decir aquello. Naturalmente. ¿Y qué? Gale, no importa por lo que a mí respecta. No he contado con la opinión pública en ningún sentido. ¿Quiere que sea? Quiero que se mantenga firme, aunque tenga que perder todo lo que tiene. Vio que Winnan comprendió que era lo que Winnan había tratado de no afrontar y de lo cual quería hablarle. «No espero que usted me salve. Pienso que tengo una posibilidad de ganar. La huelga no la mejorará ni la empeorará. No se preocupe por mí. No sea. Si se mantiene firme hasta el final, no me necesitará». Vio la mirada de cólera, de protesta y finalmente de acuerdo.
Entonces siguió. Usted sabe lo que quiero decir. Seremos mejores amigos que nunca. Me irá a visitar a la cárcel si fuera necesario. No titubeé y no me hará decir demasiado, sobre todo ahora. Estoy contento con esta huelga. Sabía que algo semejante tendría que ocurrir desde que lo conocí. Usted lo sabía desde hacía mucho tiempo. Hace 2 meses le prometí, la única promesa que quise cumplir. La está cumpliendo. ¿No quiere realmente despreciarme? Me gustaría que me lo dijese ahora. Vine para oír eso. De acuerdo. Escuche. Mi encuentro con usted es el único encuentro en mi vida que no podrá repetirse. Conocí a Henry Cameron, que murió por mi misma causa. Y usted es un director de pasquines asquerosos. Pero eso no se lo pude decir a él y se lo digo a usted. Conozco a Stephen Mallory, que nunca comprometió su alma. Y usted no ha hecho nada más que vender su alma en todas las formas conocidas. Pero esto no se lo pude decir a él y se lo digo a usted. ¿Es eso lo que siempre quiso que le dijese? Muy bien. Pero no sea. Y agregó, eso es todo. No hablaremos nuevamente de la maldita huelga. Siéntese. Le haré algo de beber. Descanse, así cambiará la cara que tiene. Winant volvió tarde al banner. Tomó un automóvil. No importaba. No advirtió la distancia. ¿Tú has visto a Rourke?, le dijo Dominique. Sí. ¿Cómo lo sabes? Aquí está la edición del domingo. Es una completa calamidad, pero hoy hay que hacerlo. Envié a Maninda a su casa unas horas, casi estaba desmayada. Jackson se fue, pero podemos hacerlo sin él. La sección de Alba era un revoltijo, no pude mantener su estilo. Yo ya la recé, pero no le digas nada, dile que lo hiciste tú. Vete a dormir. Yo ocuparé el puesto de Manning. Estoy en condiciones de trabajar algunas horas. Así continuaron y se sucedieron los días y en la sala de expedición las pilas de ejemplares devueltos crecían, avanzando hasta el corredor los blancos montones de papel como lajas de mármol. Se hacían menos ejemplares, pero los montones crecían. Los días pasaban, días del heroico esfuerzo para dar a la publicidad un diario que era devuelto sin que lo comprasen ni lo leyesen.